A tu bendito nombre, Padre Santo. En esta mañana, Padre Santo, primeramente queremos darte las gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Porque nos has dado un nuevo día, Señor, porque nos has dado un nuevo despertar, Padre Santo, tanto físico como espiritualmente, Padre Santo. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, Señor, a pesar de nuestras iniquidades, Padre Santo. A pesar de nuestros errores, Señor, tú siempre eres Dios, tú siempre eres bueno, Padre Santo, con nosotros. Te queremos dar las gracias, Padre Santo, por la vida de nuestros hijos, Padre Santo. Gracias, Señor, por los matrimonios, Padre Santo. Gracias por la familia, Señor, que sigue unida, Padre Celestial. De igual manera te quiero dar gracias, Señor, por los hermanos del centro, Padre Santo, que seas tú, Señor, cuidando de ellos, Padre Celestial. Agradecer por sus vidas, Padre Santo, porque es por algo que están aquí, Padre Celestial, es por algo grande, Padre Santo. También te queremos pedir perdón, Padre Santo, en esta mañana, Señor, si en algo te hemos fallado, Señor, porque también reconocemos, Padre Santo, que te fallamos, Padre Celestial. Muchas veces nuestros comportamientos no son, Señor, los correctos, Padre Santo. Hacemos mala cara, Padre Santo, o algo fallamos, Padre Santo, pero hay algo malo en nosotros aún, Padre Celestial. Así te pedimos perdón, Padre Santo, que seas tú perdonando nuestros pecados, Padre Celestial. Y en este día, Señor, de esta oportunidad, Padre Santo, que sea este día para gozarnos, Padre Santo, juntamente contigo en tu presencia, Padre Santo. Que este día, Señor, que comienza para nosotros al adorarte, Padre Santo, este día sea lleno de gozo, Padre Santo. Que este día termine, Padre Santo, agradeciéndote, Señor, seguir agradeciendo por un día más, Padre Santo, y no arrepintiéndonos de algo, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, en este trayecto, Señor, en este camino, Padre Santo, que a veces es difícil, Señor, para nosotros, Señor, pero confiamos en ti plenamente, Señor, que contigo vamos a poder caminar, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y nos permites, Señor, en este día, Señor, adorarte, Señor, glorificar tu nombre, Padre Santo. Te quiero pedir por los hermanos, Señor, que vienen en camino, Padre Santo, que seas tú cuidando su camino, Señor, cuidando su trayecto para que ellos puedan llegar con bien también aquí, Señor Jesús. También te quiero pedir porque los que no han podido venir, Padre Santo, no van a venir, Padre Celestial, que seas tú cuidando de ellos, sus hogares, Señor, o donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Tú conoces, Señor, la situación de cada persona, Padre Santo, solo tú, Señor Padre. Ayúdalos, Padre Santo, que ellos no se suelten de tu mano, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que no pasa nada bueno, Señor, cuando lo hacemos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a seguir tus caminos. Ayúdanos, Padre Santo, a depositar en ti, Señor, nuestras vidas, Señor, a depositar en ti nuestras decisiones, Padre Santo, porque en otro tiempo nuestras decisiones no fueron las correctas y no nos llevaron a ningún lugar bueno, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, en este día, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día a anhelar más de ti, Señor, a querer más de ti, Padre Celestial, para poder crecer, Señor, como personas, Señor, y ser útiles para los demás, Padre Celestial. Pon en nosotros un corazón manso y humilde, Señor. Lleve el control, Padre Santo, así de este servicio, Señor, de principio hasta el fin. Úngenos, Señor, de pies a cabeza, Padre Santo, que no seamos nosotros, sino que seas tú, Señor, por medio de nosotros, Padre Celestial. Te pido por el grupo de alabanza, Señor, que seas tú, Señor Jesús, usándonos, Padre Santo, desde la batería, la guitarra, Señor Jesús, el bajo, Padre Santo, el piano, Padre Santo, que seas tú, Señor, quitando toda distracción de nuestras vidas, Señor, de nuestras mentes, Padre Santo, para que podamos honrarte el día de hoy, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor Padre. Tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno con nosotros, Señor Padre. Yo quiero que le diga, hermano, en esta mañana, que queremos más del Señor. Porque este día domingo, ¿verdad? Está un poco frío, pero Dios es bueno con nosotros. Dios nos permite tener algo con que taparnos. Hay otras personas que no lo tienen, lamentablemente. No sabemos el por qué, pero Dios conoce. Pero mientras, nosotros hay que darle las gracias por ello. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y una vez más, quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile una vez más. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entregamos todo a ti, Señor, en esta hora, Señor. Entrégale todo lo que eres al Señor en esta mañana. Todo lo que soy, No importa Señor, si has caído, todo cuanto tengo no importa. es Dios está aquí tuyo. para Yo perdonarte. Él es un Dios quiero bueno. Él es un menguar Dios misericordioso. para que crezcas tú. Solo dile que quebrante tu corazón, porque sabemos que Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Él va a hacer grandes cosas contigo si tú quieres. Dios está dispuesto a orar en ti. Él te ama, te ama. Nunca lo dudes. Él te tiene aquí con un propósito muy grande, muy grande. No para adorarle, hermano, porque de ese lugar venimos a adorarle, a exaltar el nombre de nuestro Dios. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón,
quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Solo tú. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por no mirar, Señor, nuestro pecado, Padre Santo, sino por mirarnos con ojos de amor, Padre Santo, por tener misericordia de nosotros, Señor, a pesar de que te hemos fallado una y mil veces, Señor Jesús. A pesar que nuestro orgullo no nos ha dejado ver las bendiciones que tú has tenido para nosotros, Padre Celestial. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Decláralo. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a
corazón, Señor Jesús. Bendice cada matrimonio, Señor, cada familia, Padre Santo. Proclamamos tu bendito nombre, Señor, en este día, Señor. Porque tú eres grande, Señor Jesús. No podemos decir más, Padre Santo. Me quedo sin palabras, Padre Santo, al imaginar lo grande que eres, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, infinitamente porque nos tienes aquí de pie, Señor Jesús. Porque gracias, Señor, a ti, Señor, gracias, Padre Santo, esa bendita sangre derramada, Señor. Podemos estar aquí ante tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque cuán hermoso eres, Señor Jesús. Cuán hermoso, Padre Celestial. Dile, hermano, ahí donde estás en tu lugar, proclámale y dile cuán grande es el Señor. Dile cuán grande es Él, cuán hermoso. No pare de adorar, hermano. Clámele al Señor. Este es el día, este es Gracias, Señor Padre. Bendito nombre. Yeshua.
bendice al dador alegre, Señor, aquel al que pudo dar, Padre, a que no bendice lo conforme sea la necesidad, Señor. Gracias te damos también, Padre, porque has suplido cada una de las necesidades de este lugar, Señor, porque siempre estás con cada uno de nosotros, Padre. También gracias por el alimento que nos has dado. Gracias por este día, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, bendice sus empleos, Señor, sus familias, Señor, su matrimonio. Y gracias por todo, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén, gloria a Dios, así dejo el lugar. Amén. A mi hermano Pablo, que el Señor les bendiga, hermanos. Mis hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana de domingo. Una mañana muy bonita, ¿verdad? Porque está lloviendo, casi media temporada. Sin que llovía, ¿verdad? A mí me agrada mucho este clima, me agrada mucho el frío. Así que es un buen día para todos los bonitos. Que Dios les bendiga a cada uno. Que Dios bendiga. Sí, hermano, por favor. Con la mesa chiquita quiere la Abren la puerta porque no se mira. Vamos a ir a la enseñanza de este domingo, de este día, ¿verdad? Yo voy a estar leyendo y ustedes escuchando, ¿ok? Porque no pueden ver. Ok, bueno, voy a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 13. Todos conocen Corintios, ¿verdad? Primera y 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y voy a leer el 6 también. Dice la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su pueblo dice: Amén. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Padre bueno, Dios amado, Rey de Reyes, Señor de Señores, bendecimos, honramos y glorificamos, Dios, le damos gracias que nos permite estar en esta hermosa mañana, Padre, reunidos una vez más. Gracias por el bien que nos ha dado, Dios, aún siendo injustos, Padre bueno. Gracias por nuestros hermanos, por la iglesia, por la familia. Gracias por este hermoso día, Dios. Sea usted en esta hora hablando en nuestras vidas, dando sabiduría, entendimiento y un corazón, Padre, entendido, para que su palabra pueda quedar escrita en cada corazón y la podamos poner por obra, Dios, ya que ese es el propósito de su enseñanza, Dios Santo Rey. Gracias, Padre, por sus siervos que andan fuera predicando su palabra. Bendígalos, Dios, grandemente, Dios. Bendiga la obra, Padre, que cada día ellos están haciendo, Dios. Le honramos y le glorificamos a usted, porque vive y reina por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice: Amén. Amén. Ok. En el libro de Mateo, en el primer libro de los Evangelios, Mateo, se menciona cómo Jesús viene a hacer un cambio en la vida del hombre, ya que el hombre decía seguir la ley de Dios, pero en realidad no lo hacía, porque se habían dejado llevar por la hipocresía de sus corazones. Es decir, en los tiempos cuando leemos el primer libro de los Evangelios, ahí vemos nosotros cómo el hombre decía seguir a Dios, ¿cierto? Hablamos de los escribas, fariseos, publicanos, todos esos hombres que seguían el mandato de Dios. Ellos afirmaban que lo seguían, ellos afirmaban que estaban haciendo lo correcto, pero Jesús les vino a enseñar que no era así, que estaban equivocados. Ahora, no hace mucho tiempo atrás se hizo una prueba entre estudiantes japoneses y estudiantes norteamericanos. Se les sometieron a diferentes pruebas, a pruebas de matemáticas, emocionales y psicológicas. Resultó que al final de la puntuación a los japoneses les fue mucho mejor que a los norteamericanos. Sin embargo, desde el punto de vista de cómo cada grupo sentía que le había ido, los japoneses, habiendo estudiado muy bien, habiendo leído muy bien, sintieron que les había ido muy mal.
Y los norteamericanos, habiendo obtenido las peores calificaciones, sintieron que les había ido mucho mejor que a los japoneses. Mire, la razón por la que yo digo esto es porque es posible examinarse uno a sí mismo y llegar a la conclusión de que estamos muy bien. ¿Sí? Mire, le ha tocado tratar de hacer entrar en razón a una persona que está haciendo las cosas mal. Mire, sabe que lleva una mala vida, que está haciendo las cosas mal, y pues uno, por la intención de quererles ayudar, decir pues que tomen el buen camino, les dice: ¿sabes qué? Deberías de dejar ya ese vicio, deberías de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Mas sin embargo ellos se escudan diciendo: pero bueno, sí sé que tengo un vicio, pero a comparación de otro que realmente se pierde en él, yo no estoy tan mal, ¿cierto? Dicen: ¿sabes qué? Como que, ok, sí tengo un problema, pero a comparación de aquel, yo no estoy tan mal. Entonces llega a la conclusión de que no está muy mal en su vida, ¿verdad? Pero la realidad es otra. La realidad visible, lo que nosotros podemos ver, es otra diferente a lo que él pueda pensar. Esto pasaba anteriormente. Mire, dice la palabra de Dios: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nosotros nos diéramos un veredicto a nosotros mismos, ¿qué veredicto cree que tomaríamos? Soy inocente, ¿verdad? Diría: no, pues es que ya asumiendo la responsabilidad, diciendo: bueno, es que sí hice lo malo, pero pues es que hay gente que es de lo peor y pues yo soy un santo, ¿sí? Porque sacamos la conclusión de que muchas veces de lo que nosotros hacemos, a comparación de otras cosas, no es tan grave, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Jesús dijo: vosotros sois los que se os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Nosotros buscamos una y mil justificaciones para creer que no estamos mal. Nos justificamos en todo tiempo para creer que no estamos tan mal delante de Dios. Sacamos nuestras propias conclusiones, hacemos nuestro propio análisis, hacemos nuestro propio examen, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando del apóstol Pablo, hablando a los corintios, y les está hablando acerca de una examinación. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a sentirnos mal físicamente, de salud? Tenemos que hacernos unos exámenes generales, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ahí salga qué es lo que está funcionando mal. Entonces, de una forma espiritual, el apóstol Pablo habla a los corintios y les dice: examínense bien, háganse una examinación ustedes para ver qué tal están. No está preguntando, pregúntenle, o no está diciendo, pregúntenle a alguien cómo los están viendo. Él dice: examínense ustedes mismos. Entonces, dice la palabra de Dios, traducción lenguaje actual: examínense bien. ¿Son cristianos de verdad? ¿Hay evidencias de que lo son? ¿Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo? ¿O simplemente están pasando por cristianos, aunque en realidad no lo son? Espero que sepan que nosotros ya hemos pasado el examen y de veras pertenecemos al Señor. Esto lo decía el apóstol Pablo. Dice: espero que entiendan que yo ya me hice el examen. Y dice la palabra de Dios: y que he estado aprobado delante de Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber que realmente estamos aprobados delante de Dios? Haciéndonos un examen, una examinación, pero una examinación real, una examinación sincera con nosotros mismos. No podemos engañarnos a nosotros mismos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hacemos eso, conclusión de que pierde, vamos a ser nosotros mismos, ¿sí? Nadie más va a perder. Entonces, el apóstol Pablo está encargando y diciendo: háganse una examinación. Dice la palabra de Dios: ¿o no se conocen a vosotros mismos? ¿Realmente cree que, bueno, no es enfermedad, es algo que le llega a pasar
pasar a ciertas personas, no sé el nombre realmente, de que llegan a inventar tantas mentiras que hasta ellos mismos se las creen. ¿Sí? Pero yo creo que Dios nos da el discernimiento, el entendimiento como para poder ser sinceros con nosotros mismos y poder escudriñarnos y llegar a la conclusión de si estamos haciendo o no las cosas correctamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente este tema es para la iglesia en general, ¿sí? Porque muchas veces llevamos una vida en el camino de Dios, de cristianos, pero realmente terminamos haciendo todo lo contrario que Dios quisiera que nosotros hiciéramos. Tenemos que hacernos ese examen para realmente saber nosotros si estamos bien delante de Dios. Dice Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces hay que decirlo de otra forma. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que es cristiano, que es hijo de Dios, dice la palabra de Dios, y no tiene obras? ¿Podrá eso salvarle? Realmente el apóstol Santiago está haciendo una pregunta hacia los hijos de Dios. ¿Será posible que me podré salvar el que yo diga, es que ya tengo 20 años en el Evangelio? Es que yo ya me sé la Biblia completa, de derecha, al principio, desde Génesis a Apocalipsis, Apocalipsis a Génesis. Yo conozco personas que se conocen la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y la saben desde Apocalipsis hasta Génesis. O sea, tienen la habilidad para saberla, pero en sus hechos yo he visto algo diferente. ¿Sí? Entonces, ¿será posible que eso pueda a nosotros ayudarnos delante de Dios si no hay obras que realmente certifiquen que es verdad lo que nosotros estamos diciendo que somos? ¿Por qué? El apóstol Santiago no está contradiciendo lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que la salvación no es por obras, ¿verdad? Pero entonces el apóstol Santiago no está contradiciendo eso, pero él dice, ¿será posible que yo solamente con el decir que tengo fe y no tengo obras pueda salvarme? Termina diciendo más adelante fe y obras, ¿verdad? Eso es lo que debe de haber. Ahora mismo Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser, escuchamos la palabra de Dios, pero no solamente queda ahí, no basta con eso, sino que también necesitamos hacerla viva en nuestra vida. Mire, cuando una persona tiene problemas en su vida, que no conoce a Dios, normalmente recurre a un psicólogo, ¿verdad? ¿Qué va? Y dice, ¿sabes qué? Necesito psicología, necesito que me digan qué es lo que tengo que hacer. Y entonces lo que pasa es que cuando llegas con el psicólogo te dice, ¿quieres mejorar tu vida? Quita los malos hábitos. ¿Quieres mejorar tu relación con tu familia? Pues trata de cambiar tu carácter. ¿Quieres dejar los vicios? Pues mejora tu vida, tu alimentación, haz ejercicio y todo eso. ¿Qué está haciendo él? Está dando buenos consejos, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios todo el tiempo nos está dando buenos consejos. La palabra de Dios dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Todo el tiempo la palabra de Dios nos está dando buenos consejos. ¿Cuál es el problema entonces con nosotros? Que no estamos practicando los buenos consejos. Se nos están dando los buenos consejos, pero no los estamos llevando a cabo. ¿Qué pasaría si la palabra de Dios me dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala? Y yo la llevo a cabo. Pues que me va a ir bien y voy a estar en paz. ¿Sí? ¿Qué pasa si la palabra de Dios dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia? Pues ya no voy a andar enojado, ya no voy a andar gritando. ¿Por qué? Porque estoy llevando a cabo la palabra de Dios. Y lamentablemente lo que nosotros hacemos muchas veces es que estamos escuchando la palabra de Dios,
pero no la estamos llevando a cabo. Entonces solamente somos oidores, olvidadizos, y no la estamos llevando a cabo. No hay frutos en esa palabra. Dice la palabra de Dios. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, o el propósito de la palabra de Dios, es que en la vida del hombre haya un cambio. Y si nosotros, si en nuestra vida no hay obediencia, es decir, que cuando escuchemos el consejo, nosotros lo llevemos a cabo, si no hay obediencia, no va a haber cambio. Entonces, a veces, lamentablemente, en la iglesia se ha visto que dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. No es que Dios no quisiera que todos se salvaran, porque dice la palabra es que la voluntad de Dios es que todos los hombres del mundo sean salvos. Pero no todos escuchan. Dice la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga, ¿verdad? Entonces, no todos tienen oídos para oír. Hay personas que te van a estar escuchando y te van a decir, sí, ok, está bien, sí, ok. Y te están escuchando, pero no te están poniendo atención. Y eso muchas veces pasa inconscientemente porque lamentablemente se nos hace un hábito en la vida del cristiano y no ponemos atención en la palabra de Dios, y la consecuencia de no poner atención en la palabra de Dios es que no vamos a aprender. Y si no aprendemos, pues no obedecemos lo que aprendemos. Y si no obedecemos lo que aprendemos, no hay frutos en eso. ¿Sí? El propósito de la palabra de Dios es que llevemos frutos. ¿Sí he escuchado la parábola del sembrador? Habla de 4 semillas, ¿verdad? Una que cayó en el camino, otra que cayó entre piedras, otra que cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Entonces, hoy vamos a hablar de la que cayó entre espinos. Dice la palabra de Dios, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra. Pero dice la palabra de Dios que vienen, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Por qué? Porque allá afuera se nos olvida. ¿Qué es lo que escuchamos aquí? ¿Sí? Saliendo de la iglesia, nosotros continuamos nuestra vida, como continuamos todos los días. Y si nosotros tuviéramos ese pensamiento de que hoy se habló de la obediencia, dices, voy a practicarlo en mi vida, voy a empezar a ser obediente. ¿Sabes qué? No he sido muy obediente con mis padres. ¿Sabes qué? No he sido muy obediente en mi empleo. ¿Sabes qué? No he sido muy obediente con la palabra de Dios. Y si nosotros practicamos eso, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a dar frutos. ¿Sí? Va a empezar a haber un cambio, poco a poco. Dice la palabra de Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no solamente los que oyen la palabra de Dios son los que son justificados delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados delante de Dios. Ahora, justos, ¿qué es justos? Bueno, todo eso tiene un sinónimo, ¿verdad? Es la misma palabra, diferente, con el mismo significado. Justo, ¿qué es justo? Justo es santo. Santo nos lleva a apóstol, apóstol nos lleva a discípulo, discípulo nos lleva a aprendiz. ¿Por qué nosotros muchas veces no aprendemos? ¿Por qué no aprendemos lo que se enseña cada vez que nosotros venimos aquí? Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Hay un tema que tenemos, que es ¿por qué no todos aprenden? Cuando un niño va a la escuela, mire, van muchos niños, entran a la escuela y ¿por qué no todos aprenden de la misma manera? Porque no todos ponen atención de la misma manera. Y no solamente eso,
sino que no ponen en práctica lo que están escuchando. Y bueno sería que nosotros, como hijos de Dios, aprendiéramos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo cada vez que nos acercamos aquí a este lugar. El propósito de Dios es que nosotros aprendamos. Mira, cuando Jesús anduvo predicando 3 años y medio, Él andaba enseñando. Y hasta ahorita las palabras de Dios de los evangelios aquí las podemos nosotros ver. Quedaron grabadas para que nosotros las aprendamos. ¿Por qué? Porque sabe Dios que esto es algo bueno para la vida del Hijo de Dios. ¿Sí? Nosotros esto no lo podemos escuchar con la psicología, no lo vamos a escuchar. A veces el psicólogo nos dice, ¿sabes qué? Debes de mejorar tu relación con tu familia, pero el psicólogo mismo tiene problemas con su familia, porque es solamente su trabajo. Eso es para lo que él estudió. ¿Sí? Solamente lo traspasa, dice, ¿sabes qué? Esto es lo que yo aprendí, esto es lo que yo tengo que decir. Pero él no lo está viviendo muchas veces en su vida. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra de Dios. Es algo que es real, dice la palabra de Dios. Es verdad. Y entonces, si nosotros la seguimos, pues vamos a tener verdaderamente frutos en nuestras vidas. Vamos a poder nosotros realmente cambiar nuestra vida. ¿Sí? Dice Primera de Juan. Vamos a estar leyendo mucho a Juan en esta mañana. Primera de Juan 1:6. Dice la Biblia: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, el apóstol Juan está diciendo, si decimos que conocemos a Dios, que tenemos comunión con Él, que estoy cerca de Él, y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. No estamos haciendo lo que decimos nosotros que realmente hacemos. Pero cuando una persona se nos acerca y nos empieza a decir, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Qué es lo que hacen ahí? Pues mira, Dios cambió mi vida, Dios me transformó. Lamentablemente a veces hay malos testimonios, ¿verdad? Yo estaba escuchando un testimonio, no es compañero, no es nada, solamente en el trabajo, que le estaba diciendo a otro compañero y le decía, no recuerdo el nombre, le decía, oye, ya vete a la iglesia para que se te salgan los demonios. Y entonces el otro le dice, pues si no se te salen a ti, ¿cómo quieres que yo vaya? Entonces, ese es un mal testimonio, ¿sí? Como hijos de Dios. Porque a veces nosotros queremos que las personas se conviertan a Jesús, pero nosotros no estamos seguros si realmente pertenecemos a Jesús. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, examínense bien a vosotros mismos. Háganse un autoanálisis ustedes mismos de que si verdaderamente pertenecen a Jesús. Porque el apóstol decía, yo estoy seguro que he pasado el examen y que pertenezco a Dios. Él estaba seguro. Imagínense cómo tener la seguridad de que realmente estás en el camino correcto. No podemos nosotros a ciencia cierta saber quién es cristiano y quién no. Nosotros mismos solamente podemos entender si realmente me siento bien con lo que estoy haciendo delante de Dios. Pero el apóstol Juan está, aparte del apóstol Pablo, y todos los apóstoles se encargan de que la iglesia o los hijos de Dios entiendan y no se engañen a sí mismos. Lo decía el apóstol Pablo, no se engañen a vosotros mismos. Lo dice el apóstol Juan, no se engañen a vosotros mismos, no mintamos contra Dios, contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lamentablemente a final de esta vida, si nosotros nos pasamos engañándonos a nosotros mismos, nos vamos a llevar con la sorpresa de que no pertenecemos a Dios. Y eso es realmente algo grave, ¿verdad? Pero el apóstol Juan decía, si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en pecado, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. ¿Sí? Es muy fácil. El apóstol Juan está dando ejemplos de cómo nosotros podemos entender si realmente estamos obedeciendo a Dios o si nos estamos engañando realmente. Porque son palabras muy claras
muy claras. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en pecado, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están dejando una enseñanza aquí para que nosotros podamos escudriñarnos a nosotros mismos. ¿Sabía usted que hay una cosa peor que no ser cristiano? Y esa es decir que soy cristiano, creer que lo soy y no serlo. Eso es lo peor de no ser cristiano. ¿Por qué? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Examinémonos, decía el apóstol Pablo. Hagámonos un examen. No sé si ustedes lo hacen, yo lo hago todas las tardes, todas las noches cuando yo me voy a acostar. Cuando me acuesto, hay algo que no me hace dormirme rápido. Y eso es meditar qué hice mal en el día. ¿Para qué? Para no volverlo a repetir el próximo día. O sea, como que sería algo ilógico o no muy sabio de mi parte haber cometido una falta un día y volverla a cometer el mismo día, la misma forma al próximo día. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios debemos ir aprendiendo de nuestros errores. ¿Sí? Cometiste un error, ok. Intenta no volverlo a cometer el próximo día. Intenta no volverlo a cometer lo que resta de vida. Y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar estos malos hábitos. Solamente así. ¿Pero qué? Si yo sé que tengo un problema, voy a pedirle a Dios que me ayude a cambiarlo. Pero si yo entiendo y me he hecho un autoanálisis de que estoy muy bien, entonces voy a concluir de que no necesito ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy mal. Dice la palabra de Dios: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, están reprobados, no pasan ni a panzazos, como dice en la escuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus hechos están demostrando que no son verdaderamente hijos de Dios. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos están negando que conocen a Dios. Y la conclusión es que son reprobados delante de Dios. ¿Por qué? Porque son abominables, dice la palabra de Dios, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esas son las obras de la carne, ¿sí? Las obras del Espíritu nosotros las podemos ver: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero habla también de los frutos de la carne. Y allí vamos a encontrar todos estos, ¿verdad? Abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Todo eso. Y la conclusión de todo eso va a ser que ese tipo de personas simplemente están reprobadas delante de Dios. Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede pasar eso, ¿verdad? Por sus frutos cada persona se conoce. Cada persona va a resultar, también la palabra de Dios habla de una prueba, ¿verdad? Que será purificado como el oro y resultará delante que es, ¿verdad? Entonces la palabra siempre nos habla de que siempre va a haber una purificación, va a haber una examinación en la cual se va a comprobar quién es y quién no. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Juan, están encargando que nosotros mismos nos hagamos ese autoanálisis antes de que Dios nos lo haga a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender realmente qué es lo que está mal y qué es lo que debo de hacer bien en mi vida. ¿Qué me define a mí como cristiano verdaderamente? Les decía, no podemos nosotros resolverlo a ciencia cierta y saber quién es, pero sí nos dan indicios de saber. ¿Cómo puedo yo saber que soy un hijo de Dios? Que soy un verdadero cristiano de Dios. Eso no me compete a mí, no le compete a nadie, solamente a Dios, ¿verdad? Y a nosotros mismos saberlo. Mire, las evidencias de ser un cristiano verdadero son permanecer en la palabra de Dios sin vacilación, es decir, sin que me caí, me volví a levantar y me volví a caer y me volví a levantar. Ok, Dios es grande y nos perdona y nos levanta y nos da la oportunidad. Pero bueno, esforcémonos porque
realmente las evidencias de ser un cristiano verdadero es permanecer allí, con altas y bajas. Es cierto, nos va mal, nos va bien, y allí permanecemos en el camino de Dios y en la palabra de Dios, sin vacilar. Producir frutos, tener una comunión con Dios y llevar una vida de obediencia en su camino. ¿Sí? Escuchamos la palabra del domingo pasado, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan la palabra, la enseñanza del domingo pasado? ¿De qué se trató? De la obediencia, ¿verdad? Cierto, de la obediencia. Y se nos decía que realmente la obediencia es la que definía realmente quién decía la palabra de Dios, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que, a los que lo obedecen, ¿verdad? Entonces sabemos que el Espíritu de Dios se lo da a quienes lo obedecen, ¿sí? Dice la palabra en 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos, ¿en qué sabemos? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Entonces, ahí hay una clave de cuál yo cómo debo de saber o cómo puedo entender que realmente yo conozco a Dios. Porque el apóstol Juan lo está diciendo muy clarito. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo yo sé entonces que verdaderamente le conozco? Si guardo sus mandamientos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No solamente el que los tiene y ya se olvida de él. Y los guarda, dice la palabra de Dios. Ese es el que verdaderamente me ama, dice la palabra de Dios. Entonces, para entender yo que verdaderamente yo conozco a Dios, que verdaderamente yo soy hijo de Dios, pues aquí está ¿cómo se podría decir? Una gran ejemplo de que realmente yo le conozco a Él, si guardo sus mandamientos. Ahora, llevar una vida de obediencia es la evidencia de que verdaderamente yo he sido transformado. ¿Cómo yo sé que verdaderamente vivo en obediencia? Pues que ha habido un cambio en mi vida, ¿sí? Que yo he sido transformado. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Pero dice la palabra, de modo que si alguno está, y si no está, ¿qué pasa? Pues no hay cambio, ¿sí? Pero si tú estás seguro de que ha habido un cambio en tu vida, entonces la palabra es bien clara, nos está enseñando que realmente no es difícil de comprender, no es difícil no es un acertijo. Dios dio Jesús. Mire, la palabra de Dios dice que hablaba en parábolas Jesús, ¿cierto? Y no todos las entendían. Pero dice la palabra de Dios que Él se las dio a conocer a los niños. Oiga, los grandes hombres sabios, los hombres más estudiosos, no pueden comprender la palabra de Dios. Mas sin embargo, Dios se la vino a dar a sus hijos, para que la entendamos y podamos nosotros decir Dios. Realmente es entendible la palabra de Dios. No es algo con lo cual nosotros podamos decir, Dios, pero ¿qué me estás diciendo? No, Dios, porque ahí está, ¿sí? Dios nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Lo único que falta es que nosotros lo llevemos a cabo para que haya un cambio. Si la palabra de Dios me está diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra, ¿qué me está diciendo? ¿Quieres vivir bien sobre esta tierra? Honra a tu padre y a tu madre. La palabra de Dios siempre nos está diciendo, ¿quieres que te vaya bien? Haz las cosas bien. Entonces, no es difícil
de que nosotros la podamos entender. Entonces, la evidencia de que realmente yo llevo una vida de obediencia es que va a haber un cambio en mi vida. Entonces, analicemos. Si no ha habido cambio en mi vida después de tanto tiempo, ¿qué estoy haciendo yo entonces? Porque el propósito de Dios es que llevemos fruto, y ese fruto es el cambio en la vida. Frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, dice la palabra de Dios. Pero debe de haber frutos. Si no hay frutos, no hay cambio. Entonces, si no hay cambio, ¿qué pasa? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Hay cosas nuevas, las cosas viejas ya pasaron, quedaron atrás. Esas son las evidencias y podemos tener una certidumbre de que verdaderamente yo soy hijo de Dios. Puedo estar seguro, puedo tener la seguridad de que verdaderamente soy hijo de Dios. La salvación esa ya depende de Dios si me la da o no, porque esa salvación obviamente me tengo que esforzar mucho para yo alcanzarla, pero recuerden que la palabra de Dios dice que, no confundirnos, que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? No podemos nosotros decir, que ya hice demasiado en el camino de Dios. Mire que el que ha hecho más en el camino de Dios siente que no ha hecho nada. Y dice la palabra de Dios que termina diciendo, pues no he hecho más de lo que se me ha pedido, siervo inútil soy, ¿verdad? Entonces, cuando una persona piensa que no ha hecho nada delante de Dios y se ha esforzado por hacerlo mejor, créanme que ese va a ser el camino para la vida eterna. Amén. Mas, sin embargo, hay quienes dicen, es que yo ya hice demasiado y no puede ser posible que me sigan exigiendo. No has hecho nada. El trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, esforcémonos en este día, en la vida, en el camino de Dios, como hijos de Dios, como estudiantes, como hijos, como padres, como esposos, como esposas, como hermanos. En general, esforcémonos a ser mejores personas. ¿Sí? Esforcémonos a ser mejores personas. Recuerde que el cielo es otra ciudadanía, no es esta. Aquí nosotros tenemos, cada ciudadanía tiene sus propias enseñanzas, sus propias costumbres, su propia cultura, tiene sus propias cosas. Entonces no es lo mismo Francia que México, ¿verdad? O otros países. Entonces, el carácter de un ciudadano cristiano, hijo de Dios, debemos de entender nosotros que es de obediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obediencia nos va a llevar a la transformación, a ser como un ciudadano verdadero, hijo de Dios. Allá no va a entrar cualquier tipo de persona, que la palabra lo habla con las vestiduras. Aquel que esté manchado no entra, solamente que esté blanqueado, ¿verdad? Que lave sus ropas. Pero debemos de esforzarnos nosotros entonces por cambiar nuestra vida. Sabemos que algo nos está molestando, nos está estorbando, cambiémoslo, quitémoslo y transformémoslo en algo bueno, en un fruto del Espíritu Santo. Ahora, dice 1 Juan 2:4, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y mira, aquí sigue diciendo el apóstol Juan, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, Él siempre está diciendo el apóstol Juan, en esto sabemos que realmente pertenecemos a Él o permanecemos en Él. Y no solamente que nosotros permanecemos en Él, sino que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, dice la palabra de Dios. Por eso es que nosotros sabemos realmente, y lo decíamos, que sabemos que pertenecemos en Él por el Espíritu que nos ha dado. Y acá hablábamos de que nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Entonces, el Espíritu Santo de Dios se los da a los que lo obedecen. Y en esto sabemos nosotros que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y dice la palabra de Dios que es el Espíritu de Dios quien nos convence de pecado y de justicia. Él nos está diciendo, ¿sabes? Que eso está mal y esto está bien. Él es el que nos está en todo tiempo escudriñando en lo más profundo de nuestro corazón
y saber qué es lo que estamos haciendo mal. Porque el Espíritu de Dios no es dado para todos, solamente para aquellos quienes le obedecen. ¿Qué es la obediencia? Acatar las reglas, ¿verdad? Y es un beneficio que es para nosotros mismos. Es algo que nos va a convenir a nosotros mismos, como hijos de Dios. Eso está muy claro, ¿verdad? Ya se los había comentado hace un momento atrás. Y dice la palabra de Dios, 1 Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que ¿qué? Que estamos en él. ¿Sí? Entonces pareciera que estoy diciendo lo mismo una y otra vez, pero es el apóstol Juan quien está repitiendo lo mismo una y otra vez para que nos quede claro, ¿sí? Para que nosotros podamos comprender, y al yo llegar a mi hogar o al yo estar donde quiera que esté, autoanalizarme, examinarme a mí mismo y decir qué estoy haciendo mal como hijo de Dios. A veces nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Y nos hacemos un autoanálisis de ¿qué estoy haciendo mal como esposo? ¿Qué estoy haciendo mal como padre? ¿Qué estoy haciendo mal como ciudadano? Pero el apóstol Pablo nos está encargando y nos dice ¿qué estoy haciendo mal como hijo de Dios? Como cristiano. Entonces nosotros debemos de hacernos ese análisis, esa examinación para ver qué estamos haciendo mal y no qué es lo que estamos haciendo bien. Porque luego empezamos y resultamos que, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo bien? No, pues me he esforzado en el camino de Dios, pues he sido buena persona. Una vez le pregunté a una persona y le digo, ¿tú te consideras que eres una persona humilde? Dice, pues la verdad sí soy muy humilde. Yo pues, eso que tú estás diciendo demuestra que no tienes humildad. ¿Por qué? Porque no basta tú decir algo que tú crees que, o sea, luego es que soy demasiado bueno, es que la verdad me paso de buena persona con los demás. ¿Cierto? A veces nos hacemos nosotros y nos damos la gloria, nos vanagloriamos a nosotros mismos y hacemos lo mismo que este publicano, ¿verdad? Perdón, porque este fariseo escriba, que decía, Dios, yo no soy como este publicano, que no ofrenda, yo doy mis diezmos, yo hago todo, yo. Y dice la palabra de Dios que el que regresó justificado era el que se aventó delante del púlpito y empezó a decir, Señor, perdóname, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente delante de Dios esas cosas no nos van a ayudar. Entonces el apóstol Santiago decía, ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir que yo diga? ¿Sí? Que alguien más nos diga, ¿verdad? ¿Sabes que esa es buena persona? Qué bueno que lo digan así. Que hablen bien de nosotros. Pero que alguien más lo diga y no yo mismo. Entonces la palabra de Dios dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice la palabra de Dios, y la verdad no está en él, que no se engaña. Pues es mentiroso, desde ahí ya se está engañando. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto, el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, dice. Y termina diciendo, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Ejemplo nos dio, ¿verdad? Para que no hubiera algo en lo cual nosotros le pudiéramos reclamar y decir, es que tú te equivocaste en esto. No podemos nosotros delante de Dios reprocharle algo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que fue sin mancha y sin pecado. Nunca cometió un error. Siempre nos dio ejemplo de qué es lo que se tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, el apóstol Juan dice, el que dice que permanece en él, debe de andar
como Él anduvo, y Él anduvo en obediencia. Anduvo en obediencia, ¿sí? Todo el tiempo, enseñándonos. Y lo decía, ejemplos he dado para que como yo he hecho, también ustedes lo hagan. Pero Jesús siempre estaba allí, dándonos buenos ejemplos. Hablaba acerca de los enemigos, hablaba acerca del amor al prójimo, hablaba acerca de la obediencia en todo momento. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, acerca de la obediencia. ¿Qué pasa si a mí se me dice, cambia tu vida? ¿Cree que esa persona me está diciendo algo malo? Si me ve que lo estoy haciendo mal, ¿qué debo de hacer yo? Bueno, agradecerlo de una forma. ¿Por qué? Porque es un buen consejo. Y si es un buen consejo o una buena intención de aquella persona, esa persona solamente me está diciendo, me gustaría que cambiaras tu vida, pero no puede hacer más, ¿sí? Porque si yo no pongo de mi parte, nadie puede hacer algo por mí. Dice la palabra de Dios que nadie se cuida mejor que yo mismo, ¿sí? Nadie, créame que nadie me va a cuidar a mí mejor que yo mismo. Habrá quienes nos aman y nos quieren y nos cuidan, sí, pero nadie me va a cuidar mejor que yo mismo. Si yo quiero realmente un cambio en mi vida, debo de esforzarme yo mismo para que ese cambio dé frutos en mi vida. Terminamos diciendo 1 Juan 3:18. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? Sino de hecho y en verdad. Termina el 19, continuamos. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y dice, ¿sabes qué? El apóstol Juan lo voy a reforzar por si de ahí no, si con eso no basta. Y aseguremos, dice la palabra de Dios, nuestros corazones delante de Él. Y asegurémonos que eso es verdad, en pocas palabras. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos a Dios, sino que debemos de demostrarlo por medio de lo que hacemos. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Oye, qué bonito es que nosotros llevemos una vida aquí en esta tierra sabiendo que hay tantos problemas. Mire, hay rumores de guerras, hay rumores de pestes, de desastres naturales, hay tantas cosas. Y créanme que el Hijo de Dios está temblando, está con miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Es que Jesús ya va a venir? Oiga, debería de ser un gozo, ¿sí? Lo digo con toda seguridad. Sí es cierto, hay cierto temor como hombres, pero debería de ser un gozo saber y entender que pues ya esta vida se va a terminar y Jesús ya viene, ¿sí? Eso debería de alegrarnos. Mas sin embargo, muchas veces eso es causa de temor para el Hijo de Dios. Y nos tiene así, mire, tronando los dedos. ¿Por qué? Porque no hay seguridad todavía en nuestras vidas. Si hay seguridad, ¿usted cree que va a haber temor? No, porque realmente yo estoy seguro que Dios está conmigo. Pero dice la palabra de Dios, hijitos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos a Dios. Amén. No basta con eso. No podemos limitarnos a decir, ¿sabes qué? Es que yo amo a Dios. Dice la palabra de Dios, sino que debemos de demostrarlo por medio de lo que hacemos. No solamente palabras de lengua, dice la palabra, no de dientes para afuera, sino de hecho y en verdad. Y eso va a haber, y eso nos va a dar una seguridad, dice la palabra de Dios. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. ¿Queremos vivir una vida sin temor? Hay muchas cosas que están pasando, solo Dios sabe, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ni los ángeles del cielo ni nadie sabe, solamente el Padre. Y nosotros no podemos adelantarnos, decir, Jesús nos dijo así, Mateo 24, las señales antes del fin del mundo,
pero es principio de dolor y nosotros no sabemos realmente cuándo realmente va a ser la venida de Jesús. Pero si así fuera, no debería ser causa de temor para nosotros, sino causa de alegría y de gozo. La muerte, obviamente, a veces nos causa temor, ¿verdad? Pero si nosotros estamos confiados delante de Dios, vamos a vivir en paz, tranquilos, ¿verdad? Sin temor al mal, dice la palabra de Dios, sin temor a las malas noticias. Entonces, ¿qué hablamos de la semana pasada? Bueno, ¿qué habló el pastor de la semana pasada? Acerca de la obediencia, ¿verdad? ¿Qué hablamos en este día? Acerca de hacernos un autoanálisis a nuestro vida. Algo que realmente nosotros entendamos. Seamos totalmente sinceros para ver si realmente estamos haciendo bien las cosas delante de Dios o no. Así, mis hermanos, les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Padre bueno, Dios amado, Rey de Reyes, Señor de Señores, damos gracias, Padre bueno, por este día que nos permite estar delante de su presencia, Dios. Gracias, Padre bueno, porque a pesar de que nosotros somos injustos, usted ha permanecido fiel para con nosotros, Dios. No nos ha pagado conforme a nuestras obras, pues si así fuera, nosotros ya no estuviéramos delante de su presencia, Dios. Hasta aquí, Padre, ha ayudado nuestras vidas, hasta aquí nos ha ayudado, Padre Santo, en todo momento. Su palabra es fiel y verdadera y dijo: nunca os dejaré y estaré con vosotros hasta el fin de este mundo, hasta que esto, Padre, termine, Padre bueno, Dios. Pues mientras el momento, Padre, seguimos en esta vida, sea usted dando sabiduría, entendimiento, Padre, para que nosotros podamos, Padre bueno, continuar caminando sabiamente en obediencia, Dios, obedeciendo en todo momento su palabra, Dios, ya que el objetivo, la voluntad de ustedes es que nosotros seamos cambiados, Padre, transformados en nuevos hombres, y que de esa forma nosotros podamos llegar, Padre, con usted a la vida eterna, Dios. Bendiga, Padre Santo, a sus siervos en todo momento, aquellos que llevan su palabra a otros lugares, Dios. Sea usted bendiciéndoles grandemente, Dios. Sea usted, Padre, guardándoles en cada momento, Dios, limpiando sus caminos, Dios, y ganando almas en todo momento, Dios. Bendecimos, lo honramos y lo glorificamos a usted, Padre Santo, porque vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así, mis hermanos, den un fuerte aplauso a Dios.